antes de este puente que tuvimos, estamos hablando de ese tema llamado creciendo en bendición. ¿Cómo es que Dios nos quiere bendecir? ¿Y cómo es que Dios nos quiere darnos cosas grandes? Y tiene que ver, a veces pensamos en la bendición, y cuando alguien piensa en bendición, solamente piensa en dinero. Es que me está bendiciendo porque me aumentaron de sueldo, tengo un mejor trabajo. Pero si miran, usted que hay cosas mucho más importantes que el dinero. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay mucha bendición, hay gente muy bendecida, aunque a veces no hay mucho dinero. Y la verdad, ¿cómo es que podemos crecer en esa bendición? Y hemos hablado de varios temas, y cómo el dar, el tema de hoy, cómo el dar se convierte en bendición. Dios dice claramente que cuando damos somos más bienaventurados. Es la Biblia, más bienaventurado es dar, ¿de qué? Que recibir. O sea, si usted me regala a mí 500 pesos, ¿quién es más bendecido? ¿Usted o yo? Sí, o sea, aterrizándolo. Si usted me invita a comer y usted me dice, quiero invitarte a comer, vas a comprar una comida, ¿quién es más bendecido? ¿Yo o usted? ¿Sí se da cuenta de eso? Aquí en la cara yo voy a disfrutar la comida y se lo voy a agradecer, pero mi agradecimiento ni siquiera se va a comparar con la bendición que Dios le va a dar a usted. Igual que un día le puedo invitar unos tacos ahí en la esquina, ¿sí? ¿Cómo se llama el lugar que está ahí? Ándale, ese lugar, ahí los veo, cuando vengo los domingos, ahí están varios hermanos. Y si yo le invito unos tacos ahí, ¿quién más bendecido, usted o yo? O sea, yo le estoy dando y digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser bendecido. Pero algunos nos encontramos con que gente que dice, oye, es que yo he dado y Dios no me bendice. Y yo ayudo a la gente y luego ni siquiera me dan las gracias, ni siquiera me lo agradecen. Yo no veo dónde está la bendición. ¿Y sabes qué? Ahí está el problema. Cuando damos esperando que nos corresponda. Si yo te doy o te hago un favor y te ayudo, esperando que tú me correspondas, si tú me correspondes, ahí está ya mi recompensa. Pero si yo no espero que tú me recompenses, que tú me correspondas, la recompensa se la dejamos a Dios y de bien la recompensa. ¿Me estoy explicando? Porque a veces no digo, yo doy, ayudo al prójimo, y cada vez que tengo oportunidad ayudo a la gente, y no veo que Dios me está bendiciendo. Tal vez es porque lo haces esperando algo a cambio. Y yo creo que cuando damos, si tú das algo y esperas que se te corresponda, siempre vas a vivir decepcionado, porque nunca nadie va a llegar a las expectativas que tú tienes en cuanto a esa correspondencia al favor que hiciste. Lo mejor es echar tu pan a las aguas y después de algunos días lo vas a encontrar. Cada cosa que tú hagas, que tú das, hazlo como para Dios. Así sea una moneda, la persona que está ahí limpiando los vidrios en el crucero, así sea un taco de comida, la persona que está necesitando en la calle, tú hazlo como para Dios. Así sea el vecino que te pide una taza de azúcar y yo siempre doy y nunca veo nada para acá. Ese es el problema, que a veces esperamos ser correspondidos. Y ahí es donde nosotros estorbamos esa bendición. Dar sin esperar para cambio, al final de cuentas, es lo que realmente va a darte esa bendición como Dios lo promete. Y por eso vamos a hablar de eso, cuando el dar se convierte en bendición. Y vamos a ver ahí el pasaje que leyó Lucio, el primer libro de Crónicas, capítulo 29. El contexto aquí es cuando van a construir el tabernáculo. Usted recuerda esa historia, cuando el pueblo de Israel va a construir un tabernáculo, pero en el templo habían tenido la casa de Dios durante el peregrinaje de Israel por el desierto. Ellos tenían un templo portátil, le llamaban un tabernáculo. Se ponía y se quitaba, como una tienda de campaña grandotota. Ese era su templo, se llamaba tabernáculo. Pero luego ya cuando llegaron a su tierra, se establecieron, ahora sí iban a ser un templo hecho de concreto, de piedra, de materiales, no sé de qué, ya fijo. Y obviamente toda obra material se requiere presupuesto. ¿Estamos de acuerdo?
¿Verdad que sí? Es más, pon un piso a estos en tu casa. ¿Y cuánto le sale? De verdad, o sea, cualquier cosita, unas protecciones en tu casa. Ahí en la herrería, hermanos. Ahí ¿y cuánto que sale? Bueno, aquí en la herrería Ramos es barato para los hermanos. Precio de amigo. Pero ¿verdad que sí? Entonces, construir un templo de tal magnitud no iba a ser cosa sencilla. Y es cuando empieza el rey David a convocar, y ahí nos pone el ejemplo y nos muestra algunos tips en este pasaje, unos principios para ser bendecidos cuando damos algo, para que realmente seamos bendecidos cuando damos. Y vamos a ir analizando poco a poco este pasaje, pero primero vamos a orar. ¿Me parece bien? Cierre sus ojos y acompáñeme a orar ahí en su lugar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias porque tú nos guías en tu palabra, en el estudio, escudriñar, pero sobre todo que nos ayudes a asimilar, a discernir y a aplicarlo a nuestra vida. Gracias por los cantos que podemos elevar, Dios, y esperamos que sean de tu agrado y que sean de bendición para cada uno de los creyentes. Señor, en este tiempo te pedimos que tú tomes el control de cada cosa que estamos hablando, que estamos diciendo. A mí en lo personal, Dios, te pido que limpies mis pecados, que limpies toda mi maldad, para ser un instrumento transparente, limpio, y que pueda llegar tu palabra a cada persona aquí presente y que sea de bendición. Que seas tú hablando a cada uno y no sean mis palabras. A todos, Dios, danos un corazón sencillo, sensible, perceptivo, para que podamos atesorar estos principios que tú nos das. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, normalmente a veces cuando la gente se encuentra en problemas, y he escuchado, de repente algunos están en crisis económica, ¿y qué dice Dios en cuanto a cómo Dios bendice tus finanzas, tu aspecto financiero? ¿Y qué mejor? Hoy vamos a la Biblia y Dios me dice, cuando tú das, eres bendecido. Y a veces la gente dice, es que no hables de eso porque la gente no tiene. Pues sabes una cosa, yo seré injusto si no te hablo de cómo Dios te puede bendecir más cuando tú das que cuando recibes. Y aquí en David nos pone el ejemplo. Ahí en 1 Crónicas 29 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra, ¿qué? Grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. O sea, está diciendo claramente, lo que vamos a hacer no es cualquier cosa, porque lo que vamos a hacer es para Dios, para Jehová. Y puede haber dicho, bueno, es que necesita el un cuartito, ay chiquito, 3 por 10. Yo no voy a vivir ahí. No, dice, tienes algo grande, algo grande. Ahora es que te explico un poquito el contexto de todo eso, algo doctrinal. Aquí el rey David es una representación, un cuadro representativo del Señor Jesucristo. En la Biblia, déjenme leer aquí entre paréntesis, la Biblia se maneja a través de cuadros representativos, de algo físico representándonos algo espiritual. Y es de esa manera como las historias bíblicas son más allá que bonitas historias, nos dejan una gran enseñanza. Y esta es la parte doctrinal de esto. O sea, el rey David está representando al Señor Jesucristo. Ahora, él es el rey de David, el rey de Israel. Después Jesucristo vino a ser el rey de los reyes. Ahora, David está sacrificando mucho de sus bienes para que se levante el templo, ¿sí? Y el templo, la casa de Dios, en nuestros días, ¿sabe qué representa? ¿Qué? Representa nuestra vida. La vida del creyente, porque dice la Biblia que cuando tú recibes a Cristo, tú pasas a ser un templo de Dios viviente. Y el Espíritu de Dios viene a morar en cada creyente que le ha entregado su vida, en cada creyente que ha creído y depositado su fe y se ha arrepentido de sus pecados. Entonces el Espíritu de Dios viene a morar en tu vida. Entonces cada creyente viene a ser un templo. Pablo a Timoteo le decía, ahora en cuanto a la iglesia, es la casa de Dios. Entonces te das cuenta cómo
ese templo, la casa de Dios en el Antiguo Testamento, hoy en nuestros días representa nuestra persona. Cuando usted ya es un creyente y ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu de Dios mora en usted. Si usted no está seguro de haber entregado su vida a Cristo, tendría que hacerlo ahora, porque es la única seguridad para poder entrar en la eternidad, si no nos llevara en este momento. Entonces nos convertimos en templo de Dios, cada uno en lo individual, y como iglesia somos casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, dice Pablo. Entonces David está sacrificando tremendamente de sus bienes para que se edifique el templo. ¿Y quién sacrificó para que usted y yo pudiéramos ser templo de Dios? Cristo. Cristo sacrificó su vida para que usted y yo podamos ser templo de Dios. Cristo sacrificó su vida para que la iglesia pudiera surgir. Porque antes en el Antiguo Testamento no existía el concepto de iglesia. No, nadie podía decir, vamos a la iglesia. No, en el Antiguo Testamento no existía ese concepto. Ese concepto surgió a través de la muerte de Cristo. Si no hubiera muerto Jesucristo, no existiéramos la iglesia, no pudiéramos ser salvos. O sea, así como David sacrifica tremendamente para construir un templo, Jesucristo sacrificó para que usted y yo fuéramos salvos y fuéramos el templo de Dios. ¿Se da cuenta? Qué interesante cuando después vemos aquí. David sacrificando para construir y ahora Jesucristo sacrificando para que usted y yo fuéramos salvos. Ahora, continuamente, edificar el templo es lo que debemos estar haciendo siempre. Para eso estamos aquí, edificar. ¿Qué significa edificar? Bueno, cuando yo aprendo la Biblia, aprendo un principio nuevo, estoy edificando el templo y lo llevo a cabo en la práctica. Dios me enseña algo y yo lo obedezco, me voy haciendo una mejor persona. ¿Me estoy explicando? Dios me enseña un principio nuevo. Elimina esta cosa mala, cultiva cosas positivas. Dios me lo enseña, lo llevo a la práctica, estoy siendo una mejor persona, estoy edificando el templo. ¿Me estoy explicando? Okay, entonces, ese es el cuadro aquí doctrinal que estamos hablando, y dentro de este contexto vamos a entender todo lo demás. Y primeramente, vamos a ver que ahí en el versículo 1 ya nos mencionó que la obra es grande. La obra es grande porque es para alguien grande. ¿Quién es ese alguien grande? Dios. O sea, David es una persona muy importante. David es el rey. Y David entiende, oye, si yo siendo humano, un rey, un ser humano pues que yo soy pecador, dice David, se entiende, como usted y yo somos pecadores. Y vivo en un palacio, la gente me obedece, tengo sirvientes, tengo un ejército y doy una orden y me obedecen. Ahora, si yo vivo en un palacio, ¿dónde debería estar Dios? Pero él entiende, para alguien grande hay que darle algo grande. Si usted recibe en su casa a un invitado, le deja su mejor recámara o lo duerme en el sofá de la sala. ¿Qué haría usted? Depende de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Depende de la persona. Hay quienes ni siquiera, no, aquí no hay nada. Pero si es alguien importante para ti, tú le dejas el mejor lugar. Y ahí es donde dice David, para Dios tenemos que darle lo mejor. Mira, el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, no sé si lo tenemos aquí, dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, decía el rey. O sea, qué tan grande es Dios. ¿Qué concepto tienes tú de Dios para decir qué es lo que tú le entregas a Dios? De tu tiempo, de tus talentos, de tus recursos, de lo que sea. Toda mi vida es de Dios, porque Dios es grande. Y yo quiero que Él edifique en mí un templo cada vez más majestuoso, que sea para su honra y su gloria, para instrumento aquí en la tierra. El mismo concepto tiene Salomón, 2 Crónicas 2:5, no sé si lo tenemos, si ahí está. Dice el rey Salomón: la casa que tengo que edificar ha de ser grande. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Entonces, depende. ¿Qué concepto tienes tú de la persona? Es lo que tú vas a ver. ¿Sí te das cuenta de eso? Cuando haces un intercambio en la vida, en el trabajo o en algún momento y te toca a alguien que, ese no te cae muy bien, andas preguntando, ¿y cuál es el mínimo?
¿Cuál es el mínimo cantidad para el regalo? ¿Sí o no? Siendo sincero. Pero cuando dices es alguien que es muy querido, muy apreciado, esta persona yo le debo mucho, me ha ayudado bastante, ha aprendido mucho, me ha enseñado, hasta dices, no me importa la cantidad misma, yo quiero darle algo bueno a esta persona. Cuando buscas un regalo para tu esposa, ¿cómo lo buscas? ¿Chiquitito? ¿Grande? No, pero que nadie diga nada. Está esperando a la esposa a ver qué contestas. Pero verdad que cuando es alguien que tú amas, quieres darle lo mejor, algo grande. Entonces, si te fijas, David tenía el concepto de Dios, un Dios grande, darle algo grande, lo mejor. Su hijo, el rey Salomón, pensaba igual. ¿Quién le transmite ese concepto a Salomón? ¿Quién? Su papi David, el rey David. Ahora piensa en esto, en la conducta de Salomón. Se ve el concepto que tiene y se ve el tipo de papá que tuvo. ¿Me explico? Piensa en la conducta de tus hijos. Y a veces decimos, ay, es que estos muchachos me sacan de quicio, no entienden, son cabezones. Sí, y bueno, piensa el concepto que tienen ellos de Dios y de ahí se ve el tipo de papá, mamá que tiene. En el mayor de los casos, habrá excepciones. Yo quiero aclarar eso, habrá excepciones. Sí, habrá excepciones. Recuerda que a Jesucristo de 12 se cayó uno. Habrá excepciones. Pero por lo general, los hijos reflejan el concepto que los papás tienen de Dios. Ahora, para alguien grande se le da lo mejor. Dice el versículo 2 aquí, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, y etcétera, etcétera. Va diciendo cosas, pero dice algo importante: con todas mis fuerzas. ¿Qué entiende usted por yo he dado con todas mis fuerzas? Aquí dicen que no, no, sino que con todo lo que esté a mi alcance, todo lo que esté, en todo lo que yo pueda hacer. Y cuando se le da a Dios, tiene que ser hasta el más poder. Dice Dios, con todas mis fuerzas, dice aquí el rey David, con todas mis fuerzas he dado. O sea, si no di más, es porque ya no estuvo en mis manos hacerlo. Pero yo me esforcé. Sacrificio es lo que podemos hablar aquí, porque eso nos enseña que la calidad de lo que damos a Dios no está en la cantidad, sino en lo que cuesta darlo. Mira, déjame te pongo un ejemplo. Cumples años, imagínate, cumples años y alguien llega con una camisa, una blusa, un traje de marca carísimo y te lo regala ahí. Pero sabes que esa persona tiene un ingreso muy alto. Y eso que te digo es como arrancarle un pelo aquí. ¿Sí me estoy explicando? A un gato. No es mayor eso, y por eso te dio algo bien padre. ¿Te va a gustar el regalo? ¿Sí te va a gustar? Claro. Pero de repente sabes una persona que pues, a veces tiene trabajo, sus ingresos no son muy altos, pero estuvo juntando para regalarte algo. Al final fue allá al mercadito, compró algo seminuevo y te lo trajo. ¿Lo vas a apreciar? ¿Con cuál te quedas de los dos? No. Sí, ¿verdad? Pero sabes que Dios ve más la actitud que la cantidad. Digo, yo me quedo con los dos y los dos me agradan porque yo soy humano. Yo no veo el corazón. Dios sí ve el corazón. Y sabe lo que le costó a cada uno dar ese regalo. Entonces ahí es donde dices, ¿sabes qué? Alguien importante da lo mejor. Hace unos días que fui a Tantoyucan para regalarme esto, ya que lo tengo guardado. Hace unos días, déjenme mostrarle algo. Tengo aquí unas cartas que me guardo aquí en mi Biblia. No las voy a leer. Una me la regaló los niños, otra me la regaló la familia. Los niños están así como garabatos, no te para entenderlo, pero son tesoros. ¿Estamos de acuerdo? No son carísimos, pero son tesoros que están aquí. En mi casa tengo algunas cartas, algunos de ustedes me han regalado de agradecimientos y todo, y mejor ni te acuerdas que me lo diste por el dibujo.
Yo valoro eso. Y yo sé que me estoy arriesgando que mi cumpleaños voy a recibir puras cartitas. Pero déjame decirte que junto con estas cartitas también tenía un regalo. De verdad. Este traje que yo traigo me lo regalaron hace años, cuando una vez la iglesia celebraba el Día del Pastor. Tal vez usted no se acuerda, pero me lo regalaron. La camisa no, la camisa la compré yo. Pero la corbata me la regalaron unos hermanos de mi iglesia. Los zapatos que yo tengo me los regalaron a una hermana de mi iglesia. Y pues lo voy a seguir más allá. Pero son tesoros. Si usted va a mi casa, mi esposa ya está desesperando porque tengo un montón de trajes ahí colgados. Y no recuerdo haber comprado uno. Todos han sido regalados. La mayoría seminuevos. Pero yo los agradezco así, porque vienen de alguien de corazón. Trato de usarlos. Por eso ahora que había el tiempo de frío, trato de usarlos porque digo, tengo un montón y no me alcanza el año a ponérmelos todos. Y si me deshago de ellos una vez, los voy a regalar a alguien. Los cuido bastante. Los cuido tremendamente porque son regalos. Son regalos. Y de verdad, la actitud que está detrás del regalo, Dios sí la percibe y lo que cuenta. No podemos hablar de que alguien que dio mucho es porque tiene buena actitud. No necesariamente. Pero alguien que tiene buena actitud normalmente va a dar con todas sus fuerzas, como el rey David lo está haciendo. Pero también vemos el versículo 2 que dice que hay que preparar. Con todas mis fuerzas he preparado. O sea, no es algo improvisado. Cuando tú vas a dar a alguien algo, no es que lo pasas por ahí y ahí le compras una camisa de 100 pesos. No, cuando es alguien importante para ti, tú te preparas el tiempo. Es más, hasta investigas. ¿Qué le gusta? ¿Qué más o menos qué colores usa? ¿Qué tipo de marcas? ¿Qué tipo de aromas? Si vas a regalar una canción y ves a investigar, porque te importa, te interesa. Oye, ¿de qué talla será? Y si no te interesa tanto, mira, pues yo se lo doy. Si no la quieres usar, pues que no me cae. No, pero no te interesa, no quieres que se quede físico. Ahí dice ahí en 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al adorar a Él. O sea, cuando tú te propones en tu corazón, tú te preparas para decir, esto es lo que yo quiero regalar a mi mamá, a mi papá. Algunos que desde ahorita ya están pensando lo que van a regalar en Navidad, y otros que no. Entonces, todo depende, ¿verdad? Todo depende de la actitud que está detrás, y pues así es con Dios. Versículo 3. Ahora vamos a ver que el amor está detrás de ese regalo, de eso que tú estás dando. Versículo 3 dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de ¿quién? De mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, además de las cosas que he preparado para la casa del santuario, la casa de mi Dios. Entonces, David, siendo el rey, digamos que del tesoro del ayuntamiento, de las finanzas del ayuntamiento, destinó una gran cantidad a la construcción de la casa de Dios. Pero dice, bueno, eso fue el ayuntamiento, ahora de mi cuenta, de mi chequera, de mis ahorros personales, de ahí también tengo que dar. Ahí quiero dar. Pero dice, porque tengo afecto. O sea, porque amo la casa de Dios. Mira, una cosa que a veces buscamos es que lo que damos no es obligatorio, debe ser por amor, porque tú amas la obra de Dios, tú amas la obra de Dios, porque amas que se siga extendiendo, que la iglesia siga funcionando, que siga avanzando, que los misioneros sigan predicando. Ustedes conocen a Carlos Cabello, nuestro misionero de Saltillo, lo aman a él y a su familia, su esposa, ¿sí o no? Usted conoce a Matías Ibero, que es un misionero en Guadalajara, ¿sí? Y los aman. ¿Me está escuchando ahí en la televisión? Sí, ¿verdad? Ya se escuchó ahora sí. Pues usted recuerda a Chuy Moya,
misionero en Guadalajara. Oscar y Luz están misioneros en Saltillo actualmente. Recordamos a Eliud y Jamie, que actualmente salieron de Ciudad Mante, pero ahora están aquí en Linares. A todos ellos que estamos sosteniendo, los amamos, ¿o no? ¿Sí? Y queremos que su obra siga continuando, continúe, siga creciendo. Entonces, por eso es que levantamos una red misionera cada semana. Cuando tú das algo a una persona en la calle, en tu casa, en tu familia, la ofrenda debe ser por amor, más que por obligación. Si tú regalas algo a tu mamá, no es porque, es que tengo que darle algo porque es 10 de mayo. No, es porque es por amor. Cuando tú regalas el 10 de mayo, ¿es por obligación o es por amor? Por amor. Entonces, por amor, nomás la amas a tu mamá el 10 de mayo. Entonces, ¿cada cuándo le das regalos? 10 de mayo, cumpleaños y Navidad. Piénsalo, o sea, tú amas a tu esposa y cada cuándo le das regalos. Mejor ahí le paramos. ¿Sí? Tú amas a tu esposo y le das regalos en su cumpleaños, el día del padre, Navidad. Vamos a ver, cuando hay amor, estamos dispuestos a. Y Dios dice que amemos al prójimo, o sea, no sea mi familiar. Yo debo de amarlo y hacer lo posible por ayudar al que esté a mi alcance, y todo lo que te venga a las manos para hacer, hazlo según tus fuerzas, dice Dios. Y Dios ahora me dice que ames a tus enemigos, que no pagues a nadie mal por mal, sino que vestas con el bien al mal. Entonces te das cuenta como Dios te dice, cuando se trata de dar, nunca te va a faltar a quién. Pero es que yo tengo a quien dar, yo no tengo a quién, ¿no? Yo te digo, ven, yo te digo que le puedes ayudar con algo. Por eso es que de repente aquí en la iglesia, cada cierto tiempo levantamos despensas y llevamos a gente que está pasando por situación difícil. Entonces eso lo hacemos. A veces queremos estar en diciembre, ir a algunas colonias de bajos recursos y llevar paquetes de ropa, despensas. Lo hemos hecho otras veces y de verdad es una gran bendición. Usted que ha participado en esos proyectos se siente una gran satisfacción al hacerlo, porque estamos hechos para dar, pero la sociedad nos ha convencido de que estamos para recibir. Ahora, mira, ahí es por amor. Y Dios y Jesucristo nos ponen el ejemplo principal. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, dice ahí, ustedes si tienen la Biblia, si no lo pueden en la pantalla, dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir que nos está invitando a tener y cultivar? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesucristo nos pone de ejemplo de que por amor se entregó. ¿Cuánto? ¿Una parte? Se entregó todo. ¿Tenía necesidad de entregarse por nosotros? Porque éramos muy buenos con Él. Nosotros vamos a ayudar a aquel que se porta bien conmigo, aquel que es mi amigo. En estos días iba pasando una de esos que tú llamas, que van cantando, tocando música por la calle, una trompeta, una tambora, uno de esos, y andamos aquí trabajando arriba, y siempre, no sé, yo tengo eso a los músicos ambulantes, me gusta ayudar. Ya vamos por el mercadito, está aquí tocando su violín y siempre hasta regreso a darle algo. ¿Por qué? Porque ellos siempre son un talento y luego explotan y todo. Y me encantó salir y darles algo. ¿Por qué? Dios nos enseña a dar más allá. Dar. Y de verdad, Jesucristo puso el ejemplo. Al darse a sí mismo por completo, ni siquiera dio dinero, dio la vida. Y piensa en eso. A veces por dinero, la bolsa no me la toque. Ya sabes que Jesucristo dio la vida. Hubiera sido más fácil dar dinero. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que
con todo el dinero que tenga en el banco no puede alargar un día más en su vida. Con todo el dinero que tenga en el banco, a veces puede tener una fortuna, varias empresas y con todas sus propiedades, no puede sanar una enfermedad terminal de un familiar. No, cuando dice se acabó la vida, se acabó. Y es lo que decimos, ¿qué vale más el dinero o la vida? Y Jesucristo dio su vida por nosotros. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, fíjate, que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Oye, a veces decimos, es que si le doy, no me va a faltar. Si doy, no va a quedar sin nada. Y dice, si Dios dio a su hijo por ti, ¿crees que te va a descuidar y te va a faltar? ¿Cómo no nos dará también todo lo que con todas las cosas? Si Dios dio a su hijo por ti, ¿crees que no va a tener cuidado de darte un plato de comida cada día? ¿No te va a ayudar a pagar tus deudas? Si Dios a Jesucristo por ti, ¿crees que no te va a ayudar a sacar adelante a tus hijos? Porque a veces desconfiamos. Si doy, me va a faltar. Y si doy, no, mejor no doy. Porque primero aseguro mis deudas, aseguro y ya no si doy. Eso es una cosa. A veces tenemos que tener un poquito más de fe. Para dar se requiere fe. Eso sería dar con fe. Puedes dar con tu presupuesto. Ok, lo que ya no necesito, ya cubrí todos mis gastos, así puedo dar. Pero dar con fe es decir, es que estoy arriesgando a que me falle, pero no importa. Yo sé que esta familia necesita, yo sé que mi hermano necesita, yo sé que mi amigo necesita, y por fe yo voy a dar. Yo sé que los misioneros necesitan, y por fe yo voy a dar. Si Dios dio a Cristo, eso va a llegar a mí. Pero otra cosa no podrá darme. Entonces, ahora que somos nosotros el templo de Dios, ya lo había establecido al principio, tenemos que cuidar, ¿verdad? Que debemos ser edificados cada día, hacer cualquier sacrificio para que Dios edifique nuestra vida. En 2 Corintios 6:16, que gusta en la pantalla, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Ves cómo te dice? Usted y yo somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Claro, usted esfuércese por edificar ese templo que Dios ha hecho de su ser. Dios ha hecho de usted su templo ahora. Esfuércese por edificarlo. Aprenda la Biblia, conozca más a Dios a través de su palabra. Aquí en esta iglesia ofrecemos algo que se llama discipulado, para que tú conozcas más a Dios a través de su palabra. Ese discipulado se trae de forma personal para edificar tu templo, que es edificar tu cuerpo. Y si usted no está involucrado en esto, yo le invitaría a que lo haga. Aquí Cristo nos tiene un gran precio, una gran aprecio. Cristo nos ama grandemente. Dios nos ama grandemente, que no escatimó nada y se entregó por nosotros para que pudiéramos vivir como una morada de Dios. Nos dio el ejemplo de dar. El máximo ejemplo de dar lo encontramos en Jesucristo. Usted quiere crecer en bendición, aprenda ese ejemplo de Jesucristo. Jesucristo se entregó a pesar de que nosotros éramos malvados y ni siquiera esperaba que fuéramos a recibirlo de la mejor manera, con aplausos y que fuéramos a responderle, mucho menos. Él simplemente se entregó por nosotros por amor. Dijo que eres mío. Si vamos bien hasta aquí, yo quisiera regresar hasta a Crónicas 29, medio de Crónicas, versículo 5, y vamos a ver cómo ahora el rey dice: yo ya sacrifiqué, yo ya hice, y ahora tú qué vas a hacer. Dice el versículo 5. Versículo 5 dice: oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y la pregunta aquí: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Mira, muchas veces los amigos mandamos ahí, nos juntamos, vamos a juntarnos, vamos a hacer una carne asada, que ahí van 500 pesos, ¿quién más pone más? ¿Ha visto ese escenario?
Dice, ok, ahí van 500, ¿quién pone más? Y bueno, ahí van otros, sí, no, ahí van esto. Pero siempre alguien dice, ahí va primero a ver, ¿quién más lee? Algo así está haciendo aquí David. Dice David, Jehová dice, ya di esto del gobierno, del ayuntamiento, y ahora de mi tesoro personal ya estoy dando, sacrificando al máximo. Y dice, ¿quién más quiere hacerlo? David pone el ejemplo, así como Cristo nos pone el ejemplo de dar. Y luego en el versículo 6 y 7 nos habla de los líderes. Dice, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿cómo? Voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Pues fíjate qué interesante. Después de David, ¿quién siguió en dar? Los líderes. ¿Por qué los líderes? Es que el líder tiene que ser el ejemplo. ¿Sabes qué? La razón de por qué los líderes siguen es que David conocía a Dios. Y pues dice, yo conozco a Dios y amo a Dios y amo su casa, quiero dar. Los líderes son las personas que más experiencia tienen, que más conocen a Dios. Y cuando más conoces a Dios, más lo amas. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? No sé qué ha pasado. Algo así. Que de repente conoces a alguien, y dices, ay, piensa en Dios, más que piensa en esa persona. Y luego cuando lo tratas, dices, ay, pues es buena onda. Hasta que lo tratas. ¿Le ha pasado? Y luego, cuando lo tratas cada vez más, como que te encariñas y te caes, te va cayendo cada vez mejor. ¿Sí le ha pasado? Y que hasta llegan a ser excelentes amigos al final. ¿Y por qué no decirlo? Hasta te casas con él. Sí, ha sucedido. Muchachos que dicen, esta muchacha es bien sangrona. Y al final terminan casándose. Digo, puede ser, no es lo que se arregla. Pero al final de cuentas, cuando conoces a alguien, entre más lo conoces, o te cae más bien, o te vas dando cuenta que no vale la pena juntarme con ella. Con Dios así es. Solo que con Dios es, entre más lo conoces, más le amas. Con Dios no se va a dar el caso de que lo conozco y ya no me cae bien, no. Con Dios siempre se va a dar el caso de que entre más lo conoces, más le amas. Y se entiende aquí que los líderes conocen más a Dios que cualquier otra persona. Por lo tanto, aman más a Dios que cualquier otra persona en la congregación y por eso sacrifican más que cualquier otra persona en la congregación. Por eso, en la iglesia es lo mismo. Hablamos de líderes, hablamos de gente que ya está en su segundo nivel de desarrollo, en discipulado 2, esas cosas. Se espera más de usted que está en discipulado 2, más sacrificio hacia Dios, porque usted ama, debe amar más a Dios. Usted tiene una trayectoria más amplia, ya conoce más a Dios que las demás personas que vienen llegando. Entonces se espera un poco más de usted, que usted conoce más a Dios, debería amar más a Dios. Eso es lo que Dios nos enseña. Como es que a medida que vamos conociendo a Dios, crecemos. Después viene el versículo 8 y 9, habla de todos los que tenían piedras preciosas. Entonces, ¿te fijas? El resumen hasta aquí. El primero David, después los líderes, luego los que tenían piedras preciosas y luego el resto del pueblo. Y luego el resto del pueblo. Como siempre, David pone el ejemplo de los líderes a los que tenían piedras preciosas, ellos al resto del pueblo. Y la influencia debe continuar así. Si nosotros como padres de familia no somos influencia a los hijos, ellos van a hacer otra cosa que otros tengan influencia sobre ellos. Tenemos que ser influencia a los que vienen detrás de nosotros. Influencia a tus discípulos, influencia a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos. Porque cada uno va influyendo a la generación que viene detrás de nosotros. Y si tienes más tiempo de conocer a Dios, deberíamos amarle aún más. Entonces, entendemos aquí que entre más conocemos a Dios, más le amamos, más confiamos en Él, más nos interesa su obra, porque tenemos un concepto cada vez más alto de Dios y de su obra. Entonces, no escatimamos esfuerzo para que su obra avance. Cuando queremos ayudar a la obra de Dios.
Y acuérdate, siempre la ofrenda debe ser voluntaria. No sé cuántas veces ya lo hemos repetido. Y aquí en el capítulo una y otra vez lo repite. Voluntario. Repita conmigo. Voluntario. ¿Sí? Yo no recuerdo que haya enviado, ve a la casa del hermano fulano, tiene que no ha dado las ofrendas de los últimos. Es voluntario. O que se levanta una cooperación para ayudar a X persona y que tienes que dar a nadie, es voluntario, siempre. Mira el versículo 5. Versículo 5 dice, al final del versículo 5 dice, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Versículo 6 dice al final, ofrecieron voluntariamente. Versículo 9 dice, se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo? Voluntariamente. Versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, por rectitud de corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. ¿Sí? Entonces dice, y ahora te he dado con alegría. He visto con alegría que todo el pueblo reunido ahora aquí ha dado para ti espontáneamente. Así debe ser cuando tú das algo. Sea el que va pasando por la calle. Cuando tú das una cooperación allá que te está limpiando el parabrisas, hazlo como si fuera Dios. Es que lo va a gastar, yo no voy a él, yo creo que lo quiere para comer y lo va a hacer. Después dice, no le doy porque lo van a usar en cosas malas, yo no sé, le está pidiendo para comer y yo le doy para que coma. Y lo hago como si fuera para Dios. Cada cosa que hagamos, dice, si pues coméis o bebéis o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y es entonces cuando el dar se convierte en bendición. Solo entonces el dar se convierte en bendición. Si tú le das una moneda al fara que va tocando por la calle, hazlo como si fuera para Dios. Oye, me toca puras canciones del mundo, puras canciones feas. Mira, no sale otra cosa, nadie le ha hablado de Cristo. Es una buena oportunidad, háblale de Cristo y dale ahí una moneda. Pero hazlo como si fuera para Dios, hazlo para la gloria de Dios. Si tú vas le dices, ¿sabes qué? Yo sé que mi hermano no tiene trabajo, tiene 3 meses y no tiene nada. Pues yo tampoco tengo mucho, nomás me queda 1 kilo de arroz ahí en la alacena. Bueno, partimos el kilo, luego tenemos medio kilo cada quien. O hacemos el kilo de arroz y venga, vamos a comer. Para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de lo que cuenta es la actitud aquí? Que sea de voluntad, no forzado. Y es cuando el dar se convierte realmente en bendición. La ofrenda debe ser voluntaria. Dice en 2 Corintios 8, 12, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, fíjate, primero la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, Dios no espera que tú des lo que no tienes. Dios espera que tú des lo que tienes, pero primero con la voluntad dispuesta, y entonces lo que tú das será agradable a Dios. Y fíjate cómo cuando damos, lo primero, la primera recompensa es, te sientes bien. ¿No te ha pasado? Que a veces le das algo a alguien y le agrada lo que le das y tú te sientes feliz por eso. Sí lo ha notado usted, lo ha sentido, y Dios nos enseña eso también. Cuando damos, nos sentimos alegres. Versículo 9 dice que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Créeme, si a veces no hay alegría en la casa, no hay alegría en tu persona, no hay gozo, tal vez es porque nos estamos yendo solamente viendo hacia adentro y no estamos yendo hacia afuera. Solamente nos estamos enfocando en nosotros mismos y entonces el gozo se pierde. Cuando empezamos a dar tiempo a la gente, a dar ayuda a la gente, cuando empezamos a dar algo, apoyo, entonces viene la alegría. Si no, ahí vamos a estar. Y créame que a Dios le damos de lo que Él nos da.
Nunca vamos a poder dar algo que Dios no nos dio primero. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tuyo eres el ser excelso sobre todos. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo?, dice el rey David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. ¿Y qué dice? De lo recibido de tu mano. Lean conmigo esta última frase: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano. Esa es la clave. O sea, no le doy a Dios algo que no me dio antes de la vida. Esa es la actitud con la que debemos de pensar. Y es un privilegio. Piense también que es un privilegio. Dice David: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para dar algo para ti? Tú eres Dios grande, Dios del universo, creador de los cielos, los planetas, hoyos negros, galaxias que ni hemos conocido, y el hombre está muy lejos de conocer. Tú eres el creador de todo eso. Y yo algo regalito hay que traer. Sabes que todo es tuyo. ¿Quién soy yo para darte algo? Sin embargo, gracias por la oportunidad que me das de darte algo. Es un privilegio que tenemos. Y cuando damos a Dios, como ya dijimos, de corazón, Él nos regresa mucho más. Cuando damos a Dios de corazón, Él nos regresa mucho más. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Si tú das a Dios de corazón, Él te regresa, te bendice y nunca te olvida. No te deja. Mira, ya para terminar, versículo 23. Versículo 23 dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. ¿Y fue qué? Fue prosperado y le obedeció Israel. 25. Versículo 25: y Jehová engrandeció al extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Salomón llegó a tener un concepto grande de Dios y sacrificó para Dios. ¿De quién aprendió eso Salomón? Su papá, el rey David. ¿Tú quieres que tus hijos prosperen? A ver, ¿cuántos papás aquí hay que quieres que tus hijos prosperen? ¿Amén? Tenemos que enseñarles a tener un concepto grande de Dios. Tenemos que mostrarles el ejemplo a nuestros hijos de que con Dios no se escatima. Con Dios no escatimemos, hermanos. De verdad, ahí me dio gusto que el viernes varios varones y mujeres, algunas venían del trabajo sin comer, sin cenar, pero andaban aquí limpiando, porque dices: para Dios no se escatima. Después de aquí salimos por unos tacos a ver qué hacemos, pero vamos a trabajar en la casa de Dios. Y ahí es donde decimos: ¿sabes qué? Con Dios no se escatima. ¿Sabes por qué? Hay aquellas personas que nunca se levantan tarde, porque entre semana se levantan a las 5 o 6 de la mañana, y el domingo se levantan bien temprano porque a las 9 hay que estar aquí. ¿Y sabes por qué hacen eso? Porque con Dios no se estima. Si pudiéramos darle más, le daríamos más. Pero ¿sabes qué? A veces queremos ahí negociar. Es que mira, si ya es mucho tiempo el que estoy yendo, yo voy haciendo rehabilitación de hombres o de mujeres, pero nomás una vez al mes. Yo no quiero comprometerme tanto. Yo voy a quiero hacer esto, pero no quiero tanto compromiso. Nomás ahí quiero hacemos un rol y que cada quien vaya de vez en cuando. Pero ¿cuánto voy a decir? Yo me comprometo en esto, porque con Dios no se escatima. Con Dios no se escatima el esfuerzo. Lo que hacemos, lo que damos para Dios, créeme, no se debe escatimar. Es una bendición que te trae prosperidad. Cuando lo haces con actitud correcta, no a la fuerza, sino porque amas a Dios. Entonces viene prosperidad, viene bendición. Y bueno, David pudo transmitir ese concepto a su hijo Salomón. Hágalo usted con sus hijos. Muéstreles el ejemplo de que Dios es grande. Dios merece toda mi admiración y todo mi servicio, toda mi entrega.
y que sus hijos lo vean en su persona, no solamente en sus palabras, lo vean en su diario vivir, en sus decisiones, en sus acciones, en sus emociones, en sus reuniones, en sus fiestas. Ahí se debe conceptualizar qué piensas tú de Dios. Ahí se debe ver qué concepto tienes de Dios en tus reuniones, en tus decisiones, en los lugares que visitas, en la forma como te diviertes, en la música que escuchas, en qué escuela metes a tus hijos, el tipo de carro que te compras, y cada cosa que tú haces debe ser para la gloria de Dios. Y entonces vas a ser bendecido. De otra forma, no, así no funciona. Para terminar, solamente quiero preguntarle, tenemos el ejemplo de parte de David, tenemos el ejemplo de parte de Dios, de Jesucristo mismo, de que el dar es por amor y es alabanza. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? ¿Grande? Pequeño. El concepto de Dios, más que en tus palabras, se refleja en lo que haces para Dios. Alguien decía, verbo, no, sustantivo. ¿Se acuerdan? Acciones, no palabras. Y al final de cuentas, el concepto, el amor que tú tengas de Dios, se refleja en tus acciones, lo que haces para Dios. Más que las palabras, tu entrega a Dios refleja ese amor tan grande. Tu entrega refleja eso. Podemos ver, estás comprometido, decir, yo voy a estar, voy a ayudar, hay necesidad, yo voy a estar ahí, yo voy a servir, y sabes que yo sé que se requiere, está la necesidad, y ya estoy cansado, voy a ver cómo hago el tiempo, pero yo voy a estar ahí. ¿Qué tiene usted que Dios no le haya dado? Todo es de Dios, y de lo recibido de sus manos que le damos salud, tiempo, fuerzas, talentos, recursos. ¿Usted cree en la promesa de Dios que si usted le da de corazón, Él le multiplicará mucho más? ¿Usted cree en eso? Si Él no es testimonio de su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Si Dios ya Dios dijo por nosotros, ¿crees que no te va a ayudar a salir adelante económicamente, a ayudar en tu salud, en tu familia? Y como dijera el rey David, ¿quién está dispuesto a traer algo a Dios? Tu tiempo, entrégale tu vida, entrégale tus talentos. Créeme, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Búscale a Dios, ¿cómo puedo yo servir a Dios con mis talentos? Hay gente que aquí sabe mucho de electricidad, que saben de pintura, que saben de plomería, gente que sabe de soldadura, gente que sabe de tantas cosas, de cocina, gente que cocina unas galletitas de avena, no ves bien, pero bien ricas. Hay gente que empanaditas, pasteles. Tienes talentos a más no poder. ¿Cómo puedes usar eso para engrandecer el templo de Dios? ¿Cómo puedes usarlo? Eres un excelente mecánico, no sé, eres ingeniero, licenciado. ¿Cómo puedes usar ese talento que Dios te ha dado para engrandecer esta casa de Dios? Para aportar tu tiempo, tu talento, tu vida, tus dones, para engrandecer la casa de Dios. ¿Sabes una cosa? Ahorita Francisco y Diana, si los conocen, ¿no? Francisco y Diana, él ha estado muy enfermito, oren por él, algo está pasando en su cuerpo, pero él siempre ha querido, él es maestro de música y quiere abrir una sucursal en su escuela para alcanzar a otros muchachitos, alcanzar a sus padres y hacer algo aquí grande. No ha podido empezar, en parte por los trabajos que estamos haciendo y en parte porque sus alumnos no se lo han permitido al 100%. Hay gente que dice, quisiera hacer algo y puedo dar más todavía. Puedo dar más. ¿Se acuerdan ustedes de la película esa de la historia de Schindler? De aquel hombre que compraba a los judíos para que no los mataran. Al final se quita un anillo y dice: es de oro. Con este me hubieran dado otros más. Y lo escatimé y murieron.
Tenía un carro, ese carro pude haberlo vendido y pude haber conseguido más judíos y salvado más. Y no lo hice. Mi ropa es cara. Con esto hubiera conseguido más todavía y salvar a uno más, salvar a uno más. Porque con Dios no se escatima. Con Dios no se escatima. Siempre hay algo más que podemos hacer.